Para ser miembro de la Orden de la Estrella de Oriente, es necesario reunir ciertas condiciones o requisitos indispensables. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del Gran Capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Hablaremos hoy sobre los candidatos. En nuestra organización, llamamos candidatos a las personas que aspiran a recibir nuestros grados. Para ser considerado un buen candidato de la Orden de la Estrella de Oriente, es preciso que el individuo tenga el deseo y la intención de ser iniciado, lo que significa que se ha despertado en su corazón la necesidad de ir en busca de luz y conocimiento. Por eso solicitó admisión en nuestra organización. Luego de comprobarse la condición o el parentesco masónico de un solicitante, su petición será sometida a consideración de los miembros del capítulo. Para que un capítulo considere a un peticionario como un candidato viable, es necesario que cumpla algunos requerimientos. Los candidatos deben de ser personas con profundas bases morales, convicciones espirituales, sinceros objetivos y fines determinados. Además, cumplidoras de la ley del país donde vivan. Adicionalmente, se les requiere la creencia en el Ser Supremo. El candidato tendrá un sincero deseo de desarrollar los reales talentos que guarda su alma, así como sus verdaderos recursos. Se mostrará totalmente libre de artificios, tal cual en el momento de su nacimiento. En la orden no son importantes los títulos, cargos ni oropeles de la vida profana. El largo proceso del candidato se inicia desde que surge en él la intención de estudiar y aprender sobre nuestros secretos. El candidato decide por su propia voluntad y libre de cualquier coacción, tomar los grados de la Orden de la Estrella de Oriente e inicia su camino a nuestro lado como un miembro más de un capítulo. Esto le permitirá, a través de la reflexión y la experiencia, alinearse con la naturaleza del universo, mejorando su calidad humana, sus virtudes, incluso sus cualidades, permitiéndole vibrar de manera especial en el proceso de aprendizaje para trabajar unido a sus hermanas y hermanos en esta obra por la humanidad. Luego de haber pasado todas las pruebas y de comprender que ha entrado en un nuevo campo de labor, el neófito es presentado a todos los miembros. Posteriormente, inicia su recorrido tratando de alcanzar nuevas alturas, definiendo sus perspectivas metafísicas. Desde que damos el primer paso dentro de un templo de la Estrella de Oriente, recibimos una gama infinita de mensajes que se dirigen al alma y al espíritu. El visionario descubrirá que se activa en él poco a poco la intuición que lo conducirá gradualmente a percibir la verdad. En la evolución de su trabajo espiritual, se reconocerá con sus amados hermanas y hermanos, quienes provenientes de diferentes hogares, religiones, culturas, laborarán unidos en paz, con disciplina, humildad, fe y amor, en busca de la gran verdad. Podrán encontrar el material tratado en mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la Estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.